¿Qué es la política? ¡Estos políticos ineptos! ¿Una herramienta de transformación? No hay personalidades nuevas, son todos iguales. ¿El arte de lo posible? Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos bandera política, así que... ¿El arte de lo imposible? Son todos ladrones, ¿querés? Son todos ladrones. ¿La forma de resolver los problemas que tenemos como sociedad? Acá la gente está conmocionada y vos hablas de la política, tarada. ¿Son las instituciones? ¿La rosca? ¿El poder? Hablen de arte, hablen de obras de teatro, hablen de cine, hablen de cultura. Dejen de hablar de política. La política es algo muy complicado, muy complicado. La política nos rodea. Es inherente a nuestra condición ciudadana. Si hay intereses que quieren que no se hable, muy politizada, muy. este podcast es para hacer ¡No hablan de política! todo lo contrario. Mientras empezamos a comprar el pan dulce, la sidra, si nos alcanza, se nos viene el cierre del año. ¿Por qué nos preguntamos si es un golpe? Derecho político, primer año de la facultad. ¿Qué es un golpe de Estado? Es una bolilla. Es el ataque al orden constitucional. Anda despacio, Mariano, anda despacio, pará. El debate de la transición argentina, el caso Bolivia y el neoliberalismo chileno. Esta impresionante movilización política y social que está viviendo Chile prácticamente hace un mes. La marcha peronista se escuchó en el Congreso Nacional y casi la canta Gabriela Michetti. Se dejó llevar por el fervor de la gente y dijo, uy, no, estoy cantando la marcha peronista. Lipovetsky, ¿la cantará? Aunque todo es política, mejor no hablen de política. Bienvenidos al episodio número 9 de No Hablen de Política. Mi nombre es Alexis Grierson. Estamos junto a Leandro Lora, a Tomás Cogliatti, para contarles o para hacer todo lo contrario, porque vamos a hablar y mucho de política. Hola, Leo. Ale, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Acá hemos vuelto. ¡Pero una noche volvimos! Hemos vuelto a vernos, además, porque hace mucho que no nos vemos. Sí, es verdad. No sé, bueno, la última vez que nos vimos... Creo que fue acá. Somos amigos de podcast. Sí. Podría ser una cosa... Solo compartimos estos momentos. Sí, después no vale la pena otra cosa. Bueno, pasó de todo además. Sí, pasó de en todo. el medio como que... De la celebración de muchos por la liberación de Lula al golpe de Estado en Bolivia. O sea, tenemos como los dos extremos para analizar. Y todo eso pasó en una semana. Sí. Desde la liberación de Lula en adelante. Y la profundización del conflicto en Chile, que me parece que ya tomó tintes más políticos puros, me parece. No tanto de coyuntura. Recordemos que cuando todo inició en el vecino país, la protesta era por el aumento en el subte, ¿sí? Un aumento que hacía que el subte sea más caro, por ejemplo, que el subte en Nueva York. Eso generó ya las primeras protestas. Empezaron a vislumbrarse otras situaciones, como por ejemplo la educación privada, digamos, otras cuestiones vinculadas a derechos adquiridos por los chilenos, perdidos incluso de manera constitucional, y la modificación profunda ya de un modelo de país vinculado a las políticas neoliberales que está aplicando el presidente Piñera, pero además la modificación de la Constitución, que es una Constitución catalogada como pinochetista, porque fue quien modificó por última vez la Constitución, y buscan que, por ejemplo, la educación sea pública, sobre todo la educación universitaria, en todo el país. Por eso digo que se transformó en una discusión ya política más pura, de fondo. De hecho, hay un sector, por ejemplo, que pide no solo la reforma de la Constitución de Chile, sino la renuncia de Piñera. Continúan las protestas en Chile. Un nutrido grupo llegó ahora en bicicleta hasta el domicilio del presidente Sebastián Piñera para pedir su renuncia. Y no van a parar hasta que, obviamente, Piñera renuncie. El presidente está profundizando con mayor presencia de carabineros en las calles, con todo lo que eso implica. Hay decenas de muertos en Chile, y algo que no parece terminar, por lo menos en el corto plazo, lo cual complejiza una situación en Latinoamérica que viene bastante endeble y que viene a derrumbar un mito, me parece. Y creo que podemos arrancar a debatir por ahí. A ver. Las democracias no son tan fuertes como creíamos. Yo creo que esto es parte de la democracia, aunque suene violento. Me parece que
Tal vez podemos pensar que la democracia se ha traducido como una suerte de lógica de comportamiento ciudadano ordenado, estanco, sin discusión, y me parece que lo que sucede es que es parte de la democracia. El problema también está en cuál es la reacción de quienes tienen la responsabilidad política frente a las reacciones populares. Ahí me parece que está el principal cuestionamiento, pero que la gente se manifieste, que haga un planteo de disconformidad con una forma de vida, no, hasta ahí no hay nada de antidemocrático, ni altera el funcionamiento de la democracia, al contrario, la fortalece, porque es, o por lo menos es lo que yo en términos personales reivindico, que es, lo hablábamos en alguna oportunidad cuando decíamos que en Argentina la política había vuelto a la calle, a partir de que un sector social de nuestra sociedad estaba saliendo a marchar, que eran las marchas de Si Se Puede y demás, a intentar dar discusión política en la calle, o por lo menos manifestar sus posicionamientos en ese lado. Para mí eso es parte de la democracia. El problema es que quien tiene la obligación y la responsabilidad de escuchar eso reacciona violentamente, de manera, ahí sí, inesperada para estos tiempos, ¿no? Las protestas, que han dejado al menos 23 personas muertas, se han intensificado con incendios y la destrucción de varias estaciones del metro. A mí es interesantísimo, al margen del drama que ocurre, tratar de analizar los procesos políticos que suceden en la región. Y vos fíjate que yo jamás pensé que no hablen de política, de verdad, nunca pensé que íbamos a estar hablando de política internacional. De hecho, cuando fue hace poquito lo de uno de los podcasts, de los últimos episodios que hicimos, que mencionamos algo sobre Brasil, y pusimos, que Bolsonaro no iba a venir, y yo decía que sonaba como si estuviésemos haciendo un episodio, un programa que tiene vetas de análisis internacional, y sonaba con audios del extranjero y demás. Pero jamás me imaginé que íbamos a estar haciendo hoy un episodio que prácticamente tiene su fuente de información en lo internacional. Yo lo que jamás creí, y lo descubro a mis casi 29 años, es ver un golpe de Estado a la vieja usanza. Digamos, lamentablemente asistimos a una clase de historia en las últimas semanas con lo que pasó con Evo Morales, porque fue un golpe de Estado, podemos decirlo, clásico. Digamos, tiene todas las variables correspondientes a lo que es un golpe de Estado. Y después nos vamos a meter un poco en lo que pasó en Argentina con el golpe de Estado, pero volviendo a lo que pasa con Bolivia, me parece que hay una discusión bastante interesante en el drama, como hablábamos como hablabas recién, Leo, de qué significa la democracia y cuáles son las exigencias democráticas que existen hoy en día. Me parece que una, llamativamente, y que podemos discutir muchísimo tiempo y creo que jamás nos vamos a poner de acuerdo, es la alternancia. Nosotros en podcast anteriores hablamos de... Jamás nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ya estás anticipando mi posición? No, pero yo creo que hay dos miradas que son irreconciliables. Porque, por ejemplo, lo que se ha visto mucho, y incluso yo mismo lo he catalogado como positivo en su momento, fue el caso chileno de alternancia. Para mí es pésimo el caso chileno, perdón. Bueno, es muy malo. Momento, de la alternancia no me dijiste nada en ese momento. De la alternancia política, cada 4 años una fuerza distinta gobernaba el país. ¿Bien? Se empezó a transformar en una demanda, incluso en lo práctico. Si uno analiza lo que pasó en Argentina en los últimos 12 o lo que serán las 3 gestiones, gobernó el kirchnerismo, gobernó el macrismo y ahora gobernará una postura poco que, si bien es kirchnerista, es más peronista que kirchnerista, tiene condimentos kirchneristas, tiene condimentos peronistas, más de coalición, digamos, de llamar a todos los sectores políticos. Bueno, me parece que tiene otras características que el kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner 2011-2015, y habla de alternancia, ¿sí? Se ha transformado en una demanda llamativa y el debate arranca cuando... ¿La alternancia? Sí, la alternancia política, es decir, que gobierne uno, que gobierne otro, bueno. ¿Dónde subyace el debate irreconciliable? En que por qué un presidente tiene que dejar de ser presidente solo porque, digamos, hay tiempos democráticos que así lo indiquen, si es que está haciendo muy bien su gestión. Sí. Y ahí arranca una discusión irreconciliable. A ver, me parece que lo de Evo Morales, lo que pasó en Bolivia, es muy debatible, pero lo que creo que nadie terminó de entender es que todo pasó a un segundo plano después del golpe de Estado. Es decir,
Sí, nos debemos una discusión en torno a estas cuestiones vinculadas a la democracia. Ahora, hubo un golpe de Estado, fin. Vamos a discutirlo en otro momento. Incluso cuando haya un proceso democrático correspondiente en Bolivia, donde haya un presidente elegido democráticamente por la gente. Hay un presidente elegido democráticamente por la gente, que es Evo Morales. Evo Morales debería ser el presidente que esté gobernando en estos momentos, básicamente porque su mandato no terminó. Esto es lo importante también a tener en cuenta. El golpe de Estado se traduce cuando le retiran las fuerzas que lo tienen que cuidar, le dicen que renuncie. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Ahí es donde entra, ¿no? El corolario del golpe de Estado, en donde las fuerzas que te cuidan te dicen, no, mejor renunciar. O sea, te retiraron el principal sostén que vos tenés como para poder hacerte fuerte frente a cualquier discusión agresiva contra tu autoridad. Y principal diferencia con Chile. Mucho se compara Bolivia con Chile, pero me parece que hay una diferencia fundamental donde nace la no comparación, que es que Piñera justamente se afirma no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en las Fuerzas de Seguridad, y Evo Morales se quedó sin ellas. Y básicamente cuando te quedas sin fuerzas de seguridad que te acompañan, te quedas solo e incluso te quedas en riesgo de terminar como no terminó, ¿sí? Porque Evo Morales se pudo exiliar bajo una odisea, un caos, incluso con gestiones de Alberto Fernández, quien es presidente electo, pero tenía una orden de detención bastante agarrada de los pelos, y en la cual, teniendo en cuenta el nivel de violencia que hay en Bolivia, recién contábamos, ya se contan los muertos de a decenas, teniendo en cuenta el nivel de violencia, me parece que podía terminar en cualquier cosa, ¿sí? Creo que estaba en riesgo la vida de Evo Morales, y me parece que la salida es lo más natural que podía pasar. No solo la renuncia para evitar el derramamiento de sangre, que no pasó además, y que no pasó por responsabilidad de las Fuerzas Armadas, vamos a agregarlo. Sí, pero convengamos también que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad le dijeron a Evo Morales que no iban a reprimir al pueblo, así que renuncie. Renuncia, se va, se exilia, con lo que implica, ¿no? El exilio, ¿no? Estamos en el año 2019 y un presidente se tiene que exiliar. Literalmente el presidente se tiene que exiliar. No solo un exilio, sino un exilio bajo amenaza. Sí. Y no solo bajo amenaza, sino con familiares de funcionarios con casas quemadas, con casas donde se entraron, saquearon, rompieron, destrozaron. Sí. Digamos, no es cualquier exilio, es un exilio muy forzado. Digamos, sí. Donde cuando estaba en riesgo la vida de las personas, me parece que ya es algo, no es un exilio político y ya, sino que es un exilio político de última salida. No iban a reprimir al pueblo, dijeron, se exilia Evo Morales y hoy estamos entre las 5 personas que fallecieron, que asesinaron en el día de ayer, y números más altos que sugieren, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, rondan las 18 personas asesinadas en las protestas de ayer. O sea, una contradicción para las fuerzas del Estado que dijeron no vamos a reprimir y después salen a asesinar. Una población conmovida por la muerte de 5 manifestantes. A esto le llaman democracia. Así matándoles como cualquier cosa. No son números, son vidas. Es un horror, realmente es un horror. Y además sumarle la acusación de sedición a los medios de comunicación, incluso medios internacionales. Medios argentinos tuvieron decenas de problemas para poder comunicar lo que estaba pasando en Bolivia. La represión, lo que están informando los medios de Bolivia, que paradójicamente informaban una cosa hasta la renuncia de Evo Morales y después empezaron a informar otra. Digamos, cuando uno habla de un golpe de Estado tradicional, es exactamente esto. Hay un sector de la población, menor, pero sector de la población al fin, que acompaña. Hay un sector político que sacó provecho de esta situación de Evo Morales con las Fuerzas Armadas, que es el que está, entre comillas, gobernando, o que está liderando este gobierno de facto.
con las Fuerzas Armadas del lado del gobierno de facto, e incluso reprimiendo y asesinando a ciudadanos, y un sector muy importante de la población manifestándose en las calles, tratando de hacerlo de manera pacífica, pero con una brutal represión, ¿sí? Sí. Es un golpe de Estado, a ver, no es ni más ni menos. Y qué increíble, y me parece que acá podemos trasladarlo a lo que pasó en Argentina, que tengamos que debatirlo. Sí. Estuvimos toda una semana debatiendo si era un golpe de Estado o no, cuando no hay posibilidad de debate. Me parece que está claro. Acabamos de dar las características típicas de un golpe de Estado. Fin, es un golpe de Estado. Como siempre decimos, si tiene 4 patas, cola y dice miau, muy poco probablemente sea un perro, sino que es un gato. Bueno, acá pasa lo mismo. Tiene características de un golpe de Estado y es un golpe de Estado. A mí lo que me preocupa de esto es que ese juego al que se prestan a jugar es muy irresponsable, porque ya saben o no conocen cómo funciona la política a la escala, sobre todo en la región, se desconoce cómo es nuestra región y cómo funcionan los procesos políticos cuando entran en un conflicto de estas magnitudes. Pareciera que fueran inocentes, yo no creo que sean inocentes, y por eso para mí se convierten en cómplices, porque termina como termina. Estamos viendo los resultados de no tomar una postura concreta en algo tan evidente. Empieza a haber gente asesinada por la fuerza de seguridad y bueno, y este es el resultado del no haber, por lo menos, expresado y acercado la posibilidad de encontrarle una solución pacífica sin invadir la soberanía de un país, pero por lo menos darle una solución al conflicto y no quedar ahí en la nada. Bueno, esto, a mí otra de las cosas que me sorprende es cómo las noticias, digamos, se han transformado en la República Argentina en una pantalla regional. Nosotros hoy prendemos el televisor y tenemos noticias de Chile, de Bolivia y de Brasil al instante, en vivo, cuando hablan las máximas autoridades o representantes o lo que sea, digamos, de esos países, se transmite en vivo. Estamos consumiendo la información como si fuésemos parte reconocida mediáticamente de una región, que es lo que somos, pero nunca la consumimos así, a la información de lo que pasa con nuestros vecinos. Hoy sí. La información es de último momento, atención, la trae Cecilia Devana y tiene que ver con lo que está pasando en Chile. Paradójicamente, lo llamativo, ¿no?, de cómo somos, que lo consumimos cuando hay violencia en tiempo real, como preocupados por lo que nos pasa al lado, pero evidentemente en el dejo del tratamiento de la comunicación y al margen de que son hechos trascendentales, la construcción de la comunicación en clave regional es a partir de la violencia y no a partir de los procesos políticos, culturales, lógicos que tenga nuestra región, ¿no? Sí. Eso me parece que también ameritaría una reflexión, porque si nos sentimos parte de una región y no estrictamente de un país aislado, sino de un continente, bueno, sería bueno que la comunicación de los procesos que ocurren en ese continente sea algo más regular que solamente cuando hay hechos de violencia, porque es una cuestión que vende en términos periodísticos y comerciales de los medios y no como construcción de sentido cultural de nuestro continente, digamos. Me parece ahí hay algo para pensar. Y un dato a destacar y a resaltar, por lo menos en lo personal, es qué importante no solo es la democracia, sino la fortaleza de las instituciones. A ver, en este mismo podcast hemos discutido mucho dichos, frases, posturas en torno a un posible fraude. Pero quien lo decía era el propio Estado o representantes del Estado, quienes deben velar justamente por la transparencia de las elecciones. Y digo que es importante porque justamente esta semana, mientras veíamos cómo se consumaba un golpe de Estado en Bolivia, la Dirección Nacional Electoral ratifica en el conteo definitivo de las elecciones que le da la victoria a Alberto Fernández, y ya nadie va a dudar, ni sí, ni no, ni si hubo una irregularidad o no, de que va a ser el presidente de los argentinos por los próximos 4 años. Y digo, en la irresponsabilidad del gobierno de no tomar una postura oficial, a hoy no la tiene, todavía no emitió un comunicado ni el presidente Macri, ni el mismo gobierno diciendo condenamos el golpe de Estado o ratificamos a la nueva presidenta de Bolivia. En ese gris
me parece que en esa irresponsabilidad, han tomado bastante una postura bastante interesante, que es fortalecer la democracia argentina, como mínimo mostrando una transición bastante ordenada, bastante transparente y bastante cuidada en torno no solo de las imágenes, sino de los debates. Alberto Fernández y Mauricio Macri están hablando mucho más de lo que se está informando. De hecho, ya el tema Bolivia fue hablado y tienen posturas encontradas, pero oficialmente todavía no hay nada. Estos son todo extraoficiales. Pero más allá de ello hay un cuidado, ¿sí? Y en ese cuidado, hasta la voz de Alberto Fernández se ha tomado como más importante que la del propio presidente de la Nación, que es Mauricio Macri, hasta el 10 de diciembre. Sí. Lo cual me parece que es positivo, justamente, todo este tipo de transición institucional formal, donde haya imágenes, donde se conozcan los temas que están charlando, donde se sepa, donde Alberto Fernández incluso hasta dio alguna indicación para cuidar, por ejemplo, el dólar, y el presidente Macri la está acatando, entre comillas, o está escuchándolo y dándole bolilla. Y me parece que es clave para entender por qué en Argentina, de hecho esta semana se escuchó algún rumor acerca de que en Argentina podría pasar lo mismo y demás. Me parece que hay una rigidez institucional que dudo que suceda, por lo menos por ahora. Veremos de aquí a unos años y dependeremos mucho también de cómo la economía vaya o venga. Pero me parece que hay una solidez institucional bastante más importante, y creo que es un valor a resaltar. A ver, muchas veces criticamos Juntos por el Cambio o el gobierno o el macrismo que hace esto o lo otro, incluso lo estamos criticando en torno a la no postura sobre el golpe de Estado en Bolivia. Lo único que se supo es lo de Faurier, que es el canciller, que él dijo que no lo hay. En este momento, y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Pero es el canciller, es el representante del gobierno, pero no termina siendo el presidente de la Nación, entonces es como algo muy, sí, yo creo muy que escueto. Yo creo que Macri está en una encrucijada, para mí, que es que pero una encrucijada que para mí tiene sensata, o no sé si sensata, con sentido por lo menos, para comprender la dimensión de esto. Lo charlamos hace un ratito antes de comenzar a grabar el episodio, ¿no? ¿Cuál es la postura oficial de la Argentina, dado que tiene una transición en el medio? Hay un presidente saliente y un presidente entrante. Faltan días, menos de un mes, para que asuma el nuevo presidente. ¿Cuál va a ser la postura oficial? Es como que Macri dice, ¿cómo manifiesto yo la postura oficial cuando en realidad ya relativamente sé que viene una posición que tal vez, si yo dijera lo que pienso, va a ser contraria? Hacemos un acuerdo, esperamos que la Argentina también normalice su transición presidencial para que el nuevo presidente defina cuál va a ser la postura de la Argentina. Yo creo, entiendo esa cuestión ahí compleja, porque entiendo que tal vez Macri quiera decir que quisiera reconocer, esto es a opinión, ¿no? Uno intuye que Macri quisiera reconocer a la autoproclamada presidenta de Bolivia, si estamos hablando de Áñez, pero Alberto Fernández fue claro, para él hay golpe de Estado. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Entonces hay una posición ahí no encontrada. ¿Qué va a pasar? Es una región muy compleja, además, en este contexto. Y venimos de situaciones muy regulares en Perú, por ejemplo, con potestades del Parlamento. Esto está legislado en la Constitución, incluso, donde lograron sacar a un presidente, se instauró otro, bueno, el Parlamento dejó de funcionar. Esto, insisto, no es algo vinculado a un golpe de Estado, sino que funcionan las instituciones de ese modo. Hay una complejidad política en Perú, sumado a lo de Lula en Brasil, que ahora Lula fue liberado, y obviamente la liberación de Lula cambia completamente el mapa político de Brasil de cara a lo que viene. Incluso un poco en broma y un poco en serio, se mencionaba que Lula podría venir a la Argentina a la asunción de Alberto Fernández, dado que Bolsonaro ya dijo que no va a venir y que no va a enviar al vicepresidente ni ningún representante, ni que hablar con lo que pasa en Chile, en una encrucijada de Piñera, donde le pidió la renuncia a todo el gabinete, pero el problema es él. Sí.
Lo de Chile es interesante también, ¿no? En el plano de que a veces uno puede decir Piñera se debe estar arrepintiendo de haber habilitado el aumento del 30%, ¿no? O de 30 pesos en el transporte. Sí. Porque esa fue la gota que rebalsó el vaso y que no se puede contener hasta el día de hoy. Cosa que también es sorprendente, que se haya sostenido durante tanto tiempo una efervescencia popular en las calles. Me parece que es exigiendo un cambio a priori en la voz popular de raíz. Lo que vemos acá es ese pueblo que está diciendo no nos basta con ese ofrecimiento de cambio constitucional, queremos más, queremos transformar realmente este país y hoy día necesitamos medidas en el corto plazo que vayan en búsqueda de la dignidad de nuestra gente y de la mejora en la calidad de vida. Sí, hablan, a ver, en los análisis que hablan de la situación en Chile, hablan de un modelo neoliberal que fue bastante exitoso en sus primeros años, pero como todo modelo neoliberal, tiene un fin. Y ese fin llegó ahora. Está muy clara que la brecha salarial entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez mayor, sumado a que, por ejemplo, la educación universitaria en Chile es privada. Eso genera, justamente, que haya muchísimas complicaciones para que los jóvenes puedan estudiar, sobre todo porque la brecha salarial es muy grande y los que menos tienen no pueden ir a la universidad. Eso genera, obviamente, un menor nivel de desarrollo en la educación, eso genera obviamente menor producción y genera una mano de obra barata, ¿sí? Porque terminás trabajando de cuestiones que no son técnicas, que te permiten un mayor salario, que te permiten un crecimiento. Y es un modelo neoliberal, mal o bien es un modelo neoliberal. Muchísimas imágenes hacen acordar al 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando cae de la Rúa en Argentina, y hasta los contextos son bastante parecidos. Es una explosión neoliberal, es el estallido social en torno a políticas públicas que se implementaron. El tema es que viene perdurando en el tiempo y lo que se ve es un Piñera que no cede y un pueblo que no va a ceder tampoco. Lo cual... Sí, lo que es paradójico igual es la coalición de la corporación política, digamos. Sí, claro. Le llamo corporación sin... Por ahí no es una buena expresión, pero me refiero a todo el arco político nacional, en su gran mayoría se junta con el presidente y acuerdan entre todos, bueno, está bien, vamos a modificar la Constitución Nacional, cómo apaciguar. De alguna manera también como que todo el arco político chileno termina avalando a Piñera como presidente. Sí. Y una de las voces, digamos, de quienes están en la calle protestando es, no quieren saber nada con Piñera porque está acusado ya de un montón de delitos que tienen que ver con la represión que se ha venido dando desde el momento en el que estalló todo este conflicto. Es responsable de muertes, de violaciones, ¿no? De todo lo que se ha venido denunciando que vienen haciendo las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces dicen, no hay negociación posible con el presidente chileno. Bueno, lo que se produjo ayer, ese acuerdo entre el gobierno y los partidos, digamos, de oposición, viene simplemente a reconocer que esta movilización social hizo cambiar las voluntades políticas. Que no es que de un día para otro amanecieron y tenían una voluntad distinta, sino que fue la constante movilización social, la lucha callejera lo que permitió que sobre todo la derecha se abriera a hablar sobre una nueva constitución. Pero eso no es solamente lo que buscamos, no es lo que queremos. Acá hay una deuda gigantesca con el tema de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en este país todavía no tienen sanción, no tienen reconocimiento por parte del Ejecutivo. Y eso también es lo que necesitamos para que exista una verdadera paz en este país. Hay que ver, por eso no cede el conflicto, por más que el arco político nacional, en su mayoría, haya bancado la posibilidad de discutir la Constitución. ¿Qué es lo que pasa con este mensaje al interior de las masas que están protestando? ¿Se dividen? Una discusión interesante de cómo funciona el juego de la política, ¿no? El divide y triunfarás y reinarás. Bueno, algo así también, no porque sea buscado o no, pero también puede llegar a empezar a erosionar. O no, un movimiento que ha tirado estatuas. Es una imagen muy impactante. Carteles en la autopista. Carteles en la autopista. Es decir, hay una reacción, está viendo en la gente. Una reacción política. Sí, muy inesperada tal vez para un país como Chile.
por lo menos con la información que nos vendían. Y creo que la principal diferencia que uno puede hacer entre lo que pasó en Argentina en el 2001 y lo que pasa en Chile en 2019 es que la reacción justamente chilena es política y tiene mucho simbolismo detrás y tiene mucho contenido político. En 2001 en Argentina era el que se vayan todos y que si venía uno no lo iban a creer, si venía otro no lo iban a creer. Había un hartazgo con justamente la corporación política y no el pueblo argentino no creía en nadie que pueda sacar al país de la situación grave en la que estaba. En Chile quizás el problema es otro. El problema es quizás con una nueva dirigencia, quizás con otros nombres, otro sector político, con un cambio de constitución y sin Piñera, digamos. Me parece que se puede dar la oportunidad. Y el caso de Bolivia, ni que hablar, digamos, ahora hay una irregularidad democrática muy grande y lo curioso y lo lamentable es que quien es la presidenta interina, vamos a nombrarla así, o quien tomó el cargo de manera ilegítima, sobre todo porque está aprobado, Jeanine Áñez, lo primero que dijo fue: voy a convocar elecciones inmediatamente, y esto ya lo dijo hace una semana, y no convocó elecciones. No sabemos ni cuándo van a ser, ni cómo van a ser, si el MAS se va a poder presentar, si el MAS se va a poder presentar y Evo Morales se va a poder presentar. Por ejemplo, incluso hasta algunos hacían en todo el drama y el escándalo, hacían hasta un juego político. Evo Morales ya no es más el presidente de Bolivia y técnicamente hay una presidenta. Él se puede presentar, dado que las reelecciones ya no rigen, dado que él no es el presidente. Bueno, hay un montón de aspectos y con el lamentable riesgo latente de que los militares están en la calle. Y de que los militares otra vez vuelven a ocupar un lugar que no deben ocupar, que es el del actor político activo, ¿sí? Que es el que no tiene que ocupar. Claro. ¿Por qué? Porque no corresponde, porque no es su lugar. Las Fuerzas Armadas corresponden a un lugar subordinado a las órdenes de un presidente, ¿sí? Y el juego político arranca ahí. Después no pueden y no deben ser un actor político activo, porque justamente cuando las Fuerzas Armadas suelen ser un actor político activo, pasan estas cosas. Sí. Varias cosas para mencionar que se me vienen a la cabeza. Una de ellas es rescatar la solidez del canal institucional que tiene la República Argentina, ¿no? Que creo que lo mencionamos un poquito al principio. En un marco en el cual la región está muy convulsionada y nuestro país también, con sus cuestionamientos y sus críticas hacia el sistema judicial, al sistema político en general también. Estamos viendo y viviendo una transición al margen de los discursos que uno ha condenado, como acusar de fraude cuando se sabe que no hay fraude, intentar erosionar por pequeñeces o chiquitajes políticos, digamos, un proceso de la trascendencia de lo que es el acto democrático, electoral particularmente. El Congreso de la Nación se juntó, resolvió, evaluó, aprobó la fórmula. Uno ve lo que pasa en Bolivia, uno ve lo que pasa en la región y en nuestro país. El Congreso Nacional, con todas sus fuerzas políticas, proclaman la fórmula presidencial que ganó y la nombran, porque así tocó, la vicepresidenta de la Nación en el Congreso Nacional, en este caso en la Cámara de Diputados, que fue donde se juntaron las dos cámaras. Anuncia la fórmula, nombra a quienes ganan y se canta la marcha peronista y demás. Bueno, en el Congreso Nacional se ríen todos. Digo, bueno, esto ocurre así institucionalmente en la Argentina, en una región convulsionada. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023 el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Incluso una pequeña comparativa, en Bolivia no dejaban entrar a los parlamentarios del MAS, sí, al Congreso, a justamente parar lo que estaban haciendo con Jeanine Áñez, y no los dejaron entrar y los consagraron, digamos. Termina siendo la presidenta interina Áñez justamente por todas esas variables y la colaboración de las fuerzas de seguridad. En Argentina se dio una tradición folclórica, que ganó una fuerza, que una fuerza cantó la marcha peronista, porque es simbólicamente y políticamente un canto representativo, y los que perdieron se quedaron al costado, algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio,
No digo que no contentos, pero bueno, quizá masticando bronca porque se perdió, pero respetando, ¿sí?, lo que se termina validando o proclamando, ¿sí?, no más. Y eso habla de un orden institucional en Argentina, y es positivo, entre tantas discusiones que podemos tener internas acerca de lo que pasó con la postura oficial o no, de que incluso hasta que se haya cantado la marcha peronista con alegría, incluso se jugando canta con alegría. Sí, obvio, bueno, pero más allá de que siempre se lo hace. ¿Por qué me saliste peronista? De los triunfadores, incluso con un guiño de Gabriela Michetti aplaudiendo un poquito, como Sí. Lo de Lipovetsky, todo el juego de Lipovetsky. Haciendo la B. Bueno, hay tantas cosas, digamos, pero que podemos discutir, reírnos, enojarnos en un ámbito. Y es el ámbito democrático. Ahora yo quiero venir con mi pesimismo. Porque dije que había varias cosas para analizar. Una era esa y ahora vengo con mi visión pesimista. Está todo muy convulsionado. Yo siento que las divisiones internas que tienen nuestros pueblos, que algunos son históricos, se empiezan a hacer cada vez más visibles, se expresan cada vez más, se defienden abiertamente cada vez más, cada vez hay menos pudor para defender ciertas posiciones que a priori resultarían polémicas, agresivas, violentas, se blanquean, cada vez se blanquean más. Yo creo que Argentina no escapa a esa discusión. Me parece que estamos viviendo una etapa en estos días, en estos meses, que es propia de la lógica institucional en la cual hay una transición. Yo no tengo... tomo con pinzas, digamos, y apuesto a que obviamente esto se pueda sostener, pero siento que la región está convulsionada, que la región plantea discursivamente posicionamientos ideológicos muy fuertes, que son los motores de la discusión del conflicto en la región y que tienen impacto en la Argentina, que a partir del 10 de diciembre va a haber un sector político que va a querer recuperar el poder que perdió, y no necesariamente estoy diciendo que ese sector político se expresa en un candidato o una candidata, sino en una forma de pensar y de interpretar, de ver el mundo, de ver la política, de ver la región. La región va a poner a la Argentina y a Alberto Fernández en la disyuntiva de cómo se va a posicionar, qué consecuencias va a tener su posicionamiento. Los posicionamientos son, como siempre, ¿no?, pero hoy son más evidentes. Estados Unidos reconoce a Áñez como la presidenta legítima de Bolivia. Nosotros estamos diciendo que no, con lo que eso implica. La OEA la reconoce, nosotros estamos diciendo que no. Bolsonaro dice que no va a venir a la asunción presidencial porque no quiere saber nada con nosotros. Capaz que viene Lula, ¿no? Y Brasil es el socio económico más importante de Argentina. Claro. La discusión que se está dando en Bolivia internamente ha puesto de manifiesto otra vez la violencia, la discriminación, el racismo existente en un país donde la gran mayoría son indígenas, ¿no? Entonces, todas esas agresiones exacerbadas que obligan a la Argentina a tomar posicionamiento y que pueden ser elementos para que la política los tome y los utilice como discursos de confrontación interna, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? La oposición a Alberto Fernández. Cada vez que Alberto Fernández tome posición en la región, da la sensación de que no va a ser similar a la posición que un sector de la sociedad que encontrará su referente opositor se ponga de manifiesto. ¿Cómo se va a traducir eso? En el juego político, en las votaciones del Congreso y en la discusión en la calle. Yo creo que no está calmo claramente la región. La Argentina tiene el éxito de haber podido estar transitando este camino de manera institucional, pero que además tiene una situación social compleja, la República Argentina. Más de la mitad de los niños en la Argentina son pobres, el hambre creció en la Argentina, creció la desocupación, la pobreza también ha crecido, los índices de inflación son altísimos. Bueno, hay una complejidad a resolver que está enmarcada en una región en plena efervescencia. Sí, otra cosa. Y hay elecciones en Uruguay. Hay elecciones en Uruguay. Otra cosa, me parece que el dato que por ahí preocupa un poco es que Lipovetsky, quien integró la coalición Cambiemos durante estos 4 años y ahora tiene algún guiño con Alberto Fernández y demás, ha sido uno de los más claros y es el que ha quedado más expuesto diciendo que fue un golpe de Estado. Claro.
Lo cual... Hasta Mirta Legrand dijo que es un golpe de Estado. ¿Le parece que fue un golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia? Pienso que sí, que es un golpe de Estado. Sí. Esto... Te corren por derecha. Ya si pensás, claro. Te corren por derecha. Cuando uno creía que a la derecha de eso estaba la pared, aparece Mirta Legrand. Claro, de repente aparece Mirta Legrand y dice, sí, yo creo que esto fue un golpe de Estado. Si vos decís que no fue un golpe de Estado, ¿en dónde estás parado? Igual, permítame mi exabrupto. Quien más sabe de golpes de Estado es Mirta Legrand por un montón de factores. Entonces, si lo dice ella, es como que lo diga Naciones Unidas, como la eminencia de los golpes de Estado. Corte. Así yo no. Así no. Y más allá de eso... Esto habla bien de Mirta Legrand. Sí, habla muy bien de Mirta En Legrand. definitiva termina hablando muy habla bien de la voz de la experiencia. Claro, totalmente. Bueno, más allá de la broma, me parece que se vienen tiempos donde justamente el discurso más radicalizado en torno a las derechas están cada vez más... se animan un poco más. Y habrá que ver... Y acá es donde terminamos haciendo una reflexión con lo que hablamos siempre. Siempre hablamos de grieta. Sí. Y yo creo que se va a formar una grieta, paradójicamente, entre un sector político, que es el que va a gobernar la Argentina desde el 10 de diciembre, que busca cerrar la grieta, y va a generar una grieta con los que no van a querer que se cierre la grieta. Exacto. Claro. Entre quienes quieren cerrar la grieta y no la quieren cerrar la grieta, se va a formar una grieta. Y me parece que va a haber nuevas grietas más profundas, ideológicamente mucho más fuertes y que definen muchas más cosas. Creo que, obviamente, hay políticas públicas que generaron grietas, la legalización del aborto es una, pero me parece que eso hasta puede quedar en un segundo plano y no quiero que se malinterprete, no digo que no sea importante, digo que va a quedar en segundo plano teniendo en cuenta que algunos sectores van a pedir voltear a un presidente. ¿Sí? Y me parece que eso ideológicamente es mucho más fuerte y mucho más importante políticamente que el debate de una política pública puntual, que es muy importante y que tiene obviamente la importancia que se merece, pero hablamos de democracia y de legalización del aborto, y me parece que en el marco de una democracia es donde se pueden sancionar leyes como la del aborto. Entonces, me parece que se vienen tiempos donde... Pero entra la cuestión del aborto, entra la cuestión de la diversidad, entra la cuestión de lo social en términos económicos, la pobreza. Conquista de derechos, hay mil cosas. La cuestión laboral, la discusión... Me parece que todas esas, entre comillas, grietas que plantean una discusión cultural, digamos, en la sociedad, es lo más, para mí, riesgoso en tiempos de efervescencia. Claro. Es un riesgo, no quiere decir que no haya que jugarlo. El tema es cómo transitamos esas discusiones. Eso es lo que a mí me preocupa un poco cómo va a ser el tránsito de esas discusiones, que no son simplemente eslogan, son cuestiones profundas, culturales, sí. ¿No? De cuestiones de creencias, ya. Es como esto de vuelve la Biblia, dijo a la Casa del Gobierno, dijo Áñez en Bolivia. Que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios nos bendiga nuestro presidente! ¡La Biblia vuelva a Palacio! Y vos te preguntás, ¿qué tiene que ver eso con...? Bueno... Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Por qué un sector tan enajenado con la cuestión indígena en la mismísima Bolivia? ¿No? Pero además, con la huipala, con sacar eso, con acusarlo de ritual satánico, ¿no? Y de decir vuelve la Biblia que nunca se tendría que haber ido. Estamos teniendo a ese nivel de profundidad cultural discusiones, ¿no? De sistemas de creencias muy graves, porque no son de entrar en razón después para acordar posiciones. Incluso el presidente, esto se ha dicho muy poco, pero el ejemplo más claro, el presidente anterior, Evo Morales, de Bolivia, no sabía hablar español. Como para darse cuenta también de dónde vienen también un poco las políticas, de dónde vienen las creencias, hacia dónde vamos y desde dónde venimos, ¿sí? Me parece que se vienen tiempos donde va a haber que hablar mucho de política. Sí, es verdad. Esa creo que es la conclusión. Se vienen momentos donde hay que hablar de política, donde hay que buscar los pilares de la política, los pilares más profundos. Vamos a discutir mucho sobre democracia, que son discusiones sanas. Y es una linda discusión, sobre todo para los que defendemos la política, ¿no? Porque no es solamente periodos presidenciales. A mí me parece que
a veces se confunde y se cree que la cuestión de la política y la democracia se salva con, bueno, que yo no te lo dije hoy, pero digo, estoy en contra de Chile, ¿en qué sentido? El voto no es obligatorio, la presidencia es por 4 años y no se puede volver a repetir. Me parece que es de una inestabilidad. Sí me parece que es interesante y lindo que se puedan discutir proyectos políticos más allá de las personas, pero el tema es cuáles son las herramientas institucionales y fomentadas como colectivo nacional para que discutamos proyectos políticos, si solamente nos llaman a votar. ¿En qué otro momento, por fuera de votar, yo discuto proyectos políticos? ¿En dónde? ¿En qué institución? ¿En qué lugar? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Eso no existe como tal. Entonces, discutir democracia solo atado a cuántos periodos presidenciales uno puede tener en continuidad no es algo que tenga sentido solamente si uno quiere hablar de democracia en profundidad. Lo último, el premio de Jano Ayudes de esta semana... Es para los perros. Para los perros, que otra vez buscan emitir su opinión. Cada vez que hablas vos lo hacen, ¿viste? Sí, no deben estar de acuerdo. El premio de Jano Ayudes de esta semana será para Silvia Mercado. ¿Qué dijo Silvia Mercado? Silvia Mercado se rió, se burló de Alberto Fernández porque en los Grammy Latino ganó Bugs Bunny. Mira. Un Grammy Latino. Burlándose en sentido de lo que había dicho. Siempre ganan los vivos. Siempre ganan los vivos. Siempre ganan. Y ganó Bugs Bunny, un Grammy. Bueno. Todo haciendo referencia, para quien no sabe, a Bad Bunny, que es un reggaetonero, y se ve que Silvia Mercado no lo conoció. No lo conoció y agarró y lo confundió. Así que el de Jano Ayudes de esta semana es para Silvia Mercado. A alguien se lo teníamos que dar. Suele pasar. Bueno, nos encuentran como siempre y les agradecemos a que esta larga espera de 15 días a todos los que nos escuchan. La verdad estamos muy contentos, siempre vemos las estadísticas y demás, y la verdad que mucha gente nos está escuchando. Incluso en este periodo de 15 días nos escuchó un montón de gente, no solo el último episodio, el número 9, sino que el tercero, el cuarto, el segundo. ¿Toda esa data siempre tenés vos? Gente, sí, yo manejo todos los números. Muy bien. Hay gente que está escuchando los episodios viejos y se está poniendo a ver, día. dicen, a ver si pudieron predecir algo o no. No, pero nada, bueno. pero bueno. Y obviamente les sugerimos que nos sigan en redes sociales, No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram, que es donde más o menos siempre andamos, a las vueltas, y en Twitter, @No Hablen de Poli, y si no, bueno, en la calle. Nos buscan en la calle. Si nos encuentran. Sí, nos van a encontrar, porque el que busca encuentra. Nos encontramos la semana que viene haciendo esto que hemos denominado No Hablen de Política.